Colombianos muy atentos porque como ya era de pensar, el CNE hizo su jugada sucia contra Iván Cepeda y lo sacaron de la consulta. Pero mucha atención porque el señor Iván Cepeda y el pacto histórico no se dejaron amedrentar y lanzaron una bomba política, y es que van directo a primera vuelta presidencial. Es que estas personas lo sacaron de la consulta no porque fuera ilegal ni porque hubiera fraude, sino porque no pudieron derrotarlo políticamente, así de simple. Y la respuesta fue inmediata. Cepeda y el pacto histórico anunciaron que irán directo a primera vuelta, porque cuando el sistema te cierra la puerta, entras por la ventana y en grande. Pues esto fue lo que dijo el señor Iván Cepeda. De acuerdo a ello, trinado en su cuenta de X: voy a primera vuelta presidencial. Ante la decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral, que violó los derechos del pacto histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos, retiramos nuestra participación en la consulta del 8 de marzo del 2026 y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año. Ahora, ¿cómo le quedó el ojo a estos opositores que estaban buscando de una o de otra forma pues amedrentar al señor Iván Cepeda, pero se les paró en firme y lo dejó muy claro y va a primera vuelta presidencial, duela a quien le duela? Pues esto fue lo que dijo el señor Iván Cepeda. Buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente, más grande que hay hoy en Colombia, que es el pacto histórico, y mediante una decisión ha revocado mi inscripción a la consulta del próximo 8 de marzo. Esta es una decisión arbitraria, contraria a derecho y que es abiertamente antidemocrática. Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del partido político Pacto Histórico y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025. Como se recordará, en esa consulta partidista, puesto que era la consulta de un solo partido, interna, se tomó la decisión de que quien saliera elegido, como lo fui yo con más de 1.550.000 votos, debería participar en la consulta de un frente democrático en el mes de marzo de este año. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral, violando estas determinaciones que había asumido en su momento al permitir esa consulta partidista, ha tomado hoy, repito, una decisión contraria a todos nuestros derechos, al Estado democrático y a la participación política en condiciones de igualdad. Ante esta decisión, el Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan entonces a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas. También se está intentando violar nuestros derechos a la participación en las elecciones de Congreso de la República. Vemos también que se intenta impugnar nuestras listas en distintos departamentos. Hay en mente acabar con la posibilidad de que el Pacto Histórico pueda adelantar mediante listas su participación a la Cámara de Representantes en 15 departamentos del país. Eso también obviamente lo responderemos. Haremos todo lo necesario para garantizar nuestra participación en esa elección de la Cámara de Representantes. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico, a sus dirigentes, a sus comités electorales, a sus activistas,
a las decenas de miles de voluntarias y voluntarios de mi campaña electoral, a quienes tienen simpatías por nuestra propuesta política, a redoblar nuestros esfuerzos, puesto que no solamente vamos a tener una gran votación para el Congreso de la República el 8 de marzo, sino, repito, yo seré el próximo presidente de la República luego de ser elegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Un mensaje muy claro para la oposición colombiana, porque según el argumento del CNE, es que el señor Cepeda ya había participado en otra consulta. Ese es el cuento de estas personas. Pero aquí está la realidad. Esas normas jamás se habían usado así contra un candidato. Jamás lo habían aplicado con tanta velocidad y jamás habían aparecido un conjuez salvador justo cuando el caso estaba empatado. Todo fue totalmente expreso, oportuno y conveniente. Y no fue justicia como lo hacen ver estas personas. Fue cálculo político por parte de ellos, porque no pudieron competir en las urnas con el señor Iván Cepeda, pues el caso estaba empatado y luego aparece el conjuez Holman Ibáñez, un señor que hace pocos años trabajaba en la firma del señor Abelardo de la Espriella, y no es un chisme, esto está documentado. Un señor que trabajaba con Abelardo de la Espriella, pues dando su opinión en contra del señor Iván Cepeda, sabiendo que el señor Abelardo de la Espriella es un contrincante político en contra de Cepeda y todavía pues vota pues en contra del señor Cepeda y dice lo siguiente: este es el video de Holman Ibáñez, nombrado con juez en el CNE para resolver el caso de Iván Cepeda. Se pronunciaba hace 4 años como antiguo abogado de la firma de Abelardo de la Espriella y luego sale este señor a dársela de conjuez. Y pues como podemos ver, terminó desfavoreciendo a Iván Cepeda en esas votaciones, alguien que trabajaba con De la Espriella. Esto es ilógico. Soy Holman Ibáñez, abogado con una experiencia de más de 20 años, ejercido como funcionario público, como litigante, con muy buen éxito en los casos que hemos tenido a cargo. Actualmente me desempeño como director del Departamento de Derecho Electoral de la firma de la Espriella Lawyers. Y aquí podemos ver dónde trabajaba el señor y quién es el dueño de esa firma. El señor de la Espriella. Como fortaleza principal del área de Derecho Electoral y de su director, juez que cuenta con una gran capacidad de resiliencia y somos expertos en diseñar estrategias exitosas y tomar no los casos, sino las causas como propias. La pregunta es, ¿qué hace el exabogado de la firma del rival político de Cepeda diciendo que si Cepeda puede competir o no puede competir? Y peor aún, su voto fue clave para sacarlo. Eso no es independencia, eso es descaro institucional. En cualquier país sería eso pues motivo de impedimento inmediato. Aquí lo celebran los opositores, como pudimos ver pues actualmente por parte de estas personas. Y es que pues también en Bogotá pues el pacto histórico fue atacado por el CNE. Y lo vamos a ver enseguida, pues quieren revocar la inscripción del CNE pues en la lista del pacto histórico a la Cámara en Bogotá, y dice lo siguiente: al igual que hizo con la lista del Valle, el CNE Colombia revocó toda la lista del pacto histórico a la Cámara de Representantes por Bogotá. La entidad argumenta que el pacto superó el 15% de los votos en el 2022 y por lo que no puede ir en coalición. Y es que esta es la jugada de estas personas: atacar directamente al pacto histórico y a Iván Cepeda, porque ya saben que en las urnas no lo pueden hacer. 30059. Pacto histórico, Bogotá. Magistrado Campo,
661. Acompaño. Magistrado Echeverry. Magistrado Márquez. Apruebo. Magistrado Martínez, ponente. Magistrado Ortiz. Acompaño. Magistrado Prada. Magistrado Quirós. Acompaño. Magistrado Velázquez. Queda aprobada resolución 0779, por medio de la cual se decide la solicitud de revocatoria de inscripción de la lista de candidatos de la coalición denominada Pacto Histórico, conformada por los movimientos políticos Pacto Histórico de Colombia Humana, inscrita a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Bogotá, con ocasión a las elecciones del Congreso de la República que se realizarán el 8 de marzo. Esa es la jugada de estas personas, que como sabemos, algunos de estos magistrados han estado involucrados en algunos sectores políticos de oposición colombiana y para nadie es un secreto. Y es que en base a eso, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X y dice lo siguiente: simplemente que el CNE no permita inscribir la lista del pacto histórico, siendo fundamentales para construir las mayorías de la Cámara de Representantes, es un golpe a profundidad contra la Constitución y la democracia. Estamos ante un golpe electoral, dijo el presidente Gustavo Petro. Y hay que decirlo claro, el CNE está partido en cuotas políticas, como sabíamos muchos. Pues muchos magistrados vienen de partidos tradicionales, de sectores de derecha y de miles de círculos que llevan décadas manejando el poder en Colombia. Y esperan que la gente les crea, los hacen creer que fue algo neutral. Por favor, estas personas no pudieron con Cepeda en plazas públicas, ni en debates, ni con votos. Entonces activaron el plan B, como acabamos de ver. Salen con resoluciones, tecnicismo, con jueces y salas cerradas, pero el tiro le salió por la culata, porque Cepeda no queda afuera, ahora va directo a primera vuelta, sin filtros, sin consultas, sin escritorio. Ahora es el pueblo versus el establecimiento. Y muchas veces estas jugadas convierten al atacado en un símbolo. Y como podemos ver, el señor Iván Cepeda es un gran símbolo para Colombia, porque muchas veces lo han atacado estos opositores, incluso lo acabamos de ver que siguen atacándolo, y no se rinde y no se va a rendir. Esa es la forma de resistir en grande. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.